Hace un tiempo me puse a recordar en mis tiempos de niñez, cuando no había preocupaciones y solo tenía que ir a la escuela a hacerme güey, regresar a mi casa y ver la tele todo el día. Para mí esa época fue entre los años 2005 y 2015, hubieron muchos programas que me marcaron y hay varios de los que ni siquiera recuerdo su nombre, pero tengo una imagen clara. En esa época yo miraba mucho Jetix, que eventualmente se convertiría en Disney XD, así es, me tocó ver el cierre de Jetix, como sea. Entre esos canales estaba Cartoon Network, y recuerdo que en esa época todos los lunes se estrenaban capítulos nuevos de varias series como Un Show Más, Hora de Aventura, El Increíble Mundo de Gumball y demás. Entre esos programas se encontraba una serie rara que combinaba series y películas, la cual era obviamente Mad. De un poco tiempo para acá Mad empezó a sonar mucho con toda esta onda de nostalgia que hay en TikTok, y me dieron ganas de hablar sobre esta serie, pero también quiero hablar de Mad en general ya que existe desde hace muchos años, pero hablaré de eso en un momento. Sin más que decir, esto es, Un Crítico de Papel. Mad es una marca muy conocida en Estados Unidos por sus sátiras, aquí en Latinoamérica es muy recordada por su adaptación a la televisión, que era transmitido en Cartoon Network, estamos hablando de los años 2011, 2012 más o menos, pero en Gringolandia es muy reconocida por sus cómics, así es, estas sátiras que veíamos en televisión muy probablemente venían de un cómic, y es que sí, la especialidad de Mad eran sus cómics, y es de lo que hablaremos primero. Este hombre que ves en pantalla es nada más y nada menos que William Maxwell Gaines. ¿Quién? Te estarás preguntando, pues él era el propietario de EC Comics. EC Comics era una editorial estadounidense que publicaba y se especializaba en ficción de terror, ficción criminal, sátira, ficción militar, fantasía oscura y ciencia ficción desde la década de 1940 hasta mediados de la década de 1950, en donde se encontraban proyectos famosos como Cuentos de la Cripta, que probablemente también viste en tu infancia. En 1952 Maxwell decidió cambiar EC Comics a lo que conoceríamos como Mad, y fue hasta el año de 1961 que Maxwell decidió vender Mad a Premier Industries, que era una simple fabricante de persianas. A pesar de la venta, Maxwell siguió siendo editor de la revista. Era común que antes de publicar un número de la revista Maxwell le diera ojo bueno para su venta al público. Alrededor del año 1964 Premier Industries vendió Mad a Independent News, la cual era una división de National Periodical Publications, la editorial de DC Comics, y esto es una parte importante para el futuro. En ese momento no se sabía, pero esta venta haría posible una serie de Mad para Cartoon Network en un futuro, y es que unos años después, en 1967, National Periodical Publications sería adquirido por Kine National Company, quien 2 años después, en 1969, compraría a Warner Brothers, dando así en 1972 el nacimiento de Warner Communications. Regresando un poco a su inicio en 1952, en sus primeras ediciones Mad era publicado con el nombre Tales Calculated to Drive You Mad, o traducido al español como Cuentos Calculados para Volverte Demente, siendo la palabra Mad la más llamativa y la que eventualmente sería el nombre de la revista. Unos años después, en 1956, decidieron crear una imagen para la revista, la cual seguramente reconocerás si se trata de Alfred Newman, y a pesar de hablar de la revista, en la serie para Cartoon Network este hombre tenía muchas apariciones. Esta imagen representa la imagen del estadounidense promedio, aunque con un toque de campo. Mad publicó alrededor de 550 números regulares sin contar sus cientos de especiales. La numeración de la revista volvió al 1 con su número de junio de 2018, coincidiendo con el traslado de la sede de la revista a la costa oeste de los Estados Unidos. A fines de 2019, Mad redujo drásticamente su producción de contenido nuevo y dejó de distribuir en los puestos de revistas, quedando disponible solamente a través del mercado directo y las suscripciones. En 2020, la revista cambió a un formato casi exclusivamente de reimpresión. En septiembre del 2018 la revista fue comprada por Mark Benioff en conjunto con otras revistas de la familia de Time Incorporated.
separándose después de una larga trayectoria de años con DC Comics, siendo ahora parte de la compañía Meredith Corporation, dando así por terminado un legado grande, por decirlo de algún modo. Bueno, después de hablar un poco sobre la esencia de Max, su revista y creación, ahora sí hablemos sobre su adaptación para televisión. Pero antes de hablar de su adaptación para Cartoon Network, hablemos sobre su primer show, el cual fue Mac TV. Mac TV fue una serie de comedia televisiva que surgió en 1995 como un spin-off de la famosa revista de humor Mad. Con un elenco diverso de talentosos comediantes, incluyendo a Phil LaMarr, Nicole Sullivan y Michael McDonald, Mac TV rápidamente ganó popularidad por su humor provocador y su enfoque irreverente de la cultura popular y los eventos actuales. Durante sus 14 temporadas para Fox, el programa evolucionó constantemente, adaptándose a los cambios en la sociedad y manteniendo su relevancia en el panorama televisivo. El formato de Mac Televisión consistía en una mezcla de sketches cómicos, parodias de películas y programas de televisión, y segmentos musicales. El programa abordaba una amplia variedad de temas, desde política y noticias hasta tendencias de la cultura pop y estereotipos sociales. Su estilo único de comedia desafiaba las convenciones y ofrecía una mirada satírica del mundo que lo rodeaba, ganándose una base de seguidores leales y críticas favorables. Mac TV dejó una huella en la cultura popular estadounidense y más allá. Sus parodias y personajes icónicos se convirtieron en cultura estadounidense, y su enfoque en la sátira política y social influyó en la forma en que se abordaban estos temas en los medios de comunicación. Además, Mac TV fue uno de los primeros programas en presentar un elenco diverso, lo que reflejaba la creciente demanda de representación en la televisión. Su impacto se puede ver en programas de comedia posteriores y en la carrera de muchos de sus antiguos miembros, que continuaron prosperando en la industria del entretenimiento. A pesar de su éxito y su impacto cultural, Mac Televisión llegó a su fin en 2009, tras 14 temporadas. Sin embargo, su legado perdura en la memoria de los estadounidenses y a pesar de que en Latinoamérica su existencia es casi nula, es innegable su influencia en la comedia contemporánea. El programa abrió el camino para una nueva generación de comediantes y creadores de contenido, y su estilo único de humor sigue siendo una fuente de inspiración para muchos en la actualidad. Mac Televisión no solo fue un programa de comedia, sino un fenómeno cultural que dejó una marca grande en la historia de la televisión. ¿Quién diría que a pesar de su grandeza muchos ni siquiera supieran de su existencia? Pero bueno, siguiendo con sus adaptaciones para TV, unos años después Warner Bros., que como recordamos en los años 60 fue adquirida por Kine National Company, dueña de Mac, así pues dando paso a una adaptación animada para Cartoon Network. En esta parte quisiera hablar de una manera más personal y sobre mi experiencia y lo que pienso de Mac, y es que no hace falta profundizar en sus inicios y creación, ya que es normal que una marca como Mac tuviera otra adaptación para televisión, aunque si hablamos en general de la serie, personalmente he visto muchas críticas hacia la serie, como que su animación es mala o el doblaje y cosas así. En lo particular no le veo lo malo, es una serie de sátiras de solo 10 minutos, es normal que se use una animación 3D barata, pero aún así a lo largo de un episodio promedio esta usaba diferentes estilos de animación, lo cual lo hace muy llamativo, al menos para mí. También he visto algunos comentarios medio chafas o estúpidos como: ay wey, el Pinsima güey inventó el shitpost, ahí estaba adelantado a su época wey. Probablemente te ha tocado verlos, y digo que me parece estúpido porque las sátiras existen desde hace mucho tiempo. Solo por dar un ejemplo está Robot Chicken, que irónicamente también es de Warner Bros. Otro tipo de comentarios que he visto son más o menos así, como es que no entendieron la referencia, jaja, yo con 7 años entendía todo. Cosa que probablemente ni siquiera es cierto. En lo personal yo de niño no entendía muchas cosas, por no decir que todo, pero a pesar de eso me encantaba por una sola razón: crossovers.
Y es que sí, para mí siempre fue una ilusión ver mis programas favoritos conviviendo entre ellos, y después de algunas decepciones como Bocatoon, y ese tipo de programas que te hacían creer que trataba sobre crossovers y al final no era así, pues vi en Mad eso y me gustaba ver esas parodias donde se involucran dos series, era un sueño para mí de niño, y ahora de adulto es mejor porque logro entender referencias y chistes que no estuve ni cerca de entender cuando era niño. Tengo un vívido recuerdo de Mad, hasta recuerdo haber visto su primer episodio, tenía planeado verlo en casa pero justo ese día, que era un lunes, fuimos a casa de mi tía a la que le rogué que me prestara su tele para ver una serie que me llamaba la atención y quería ver, al final terminó su novela y me la prestó y ahí estaba yo, viendo una parodia de Avatar donde aparecía Blue y demás, fue algo decepcionante ver que solo duraba 10 minutos, pensé que duraría media hora al menos, pero a partir de ese día esperaba con ansias cada lunes, para ver qué series se parodiaban entre sí. Y bueno, quise ahorrarme el hablar sobre el concepto de la serie ya que, si entraste a este video es porque en algún momento, viste la serie y sabes el cómo se desarrollaban sus capítulos. Mad marcó una parte de mi niñez, es un recuerdo agradable que tengo de niño, y aunque sea improbable me gustaría que tuviera otra adaptación para televisión. Concluyendo, siento que Mad era una de esas series que la amas o la odias, pero no hay punto medio, para algunos era divertida y entretenida, y para otros simplemente era grotesca y brusca en la manera de desarrollar el programa. Para mí era una gran serie porque era un programa para pequeños y adolescentes, todo era transmitido por un canal familiar y eso no se ve todos los días, programas de sátiras para un público menor, ya que la mayoría de shows con sátiras eran para adolescentes mayores y adultos. Para mí eso es lo que hace especial a Mad, aunque hablando de una manera objetiva y general, pues no era nada innovadora, era algo que ya se había visto muchas veces y la verdad siento que algunos capítulos eran muy flojos, pero sin duda tiene capítulos muy buenos. Para mí Mad dejó una huella en la era contemporánea de Cartoon Network. Y bueno, llegamos al final del vídeo, ya tenía un buen tiempo queriendo hablar sobre Mad, quise aprovechar esta relevancia que tomó para hablar de ella e investigando para el vídeo, es curiosa la historia detrás de toda esta marca. Espero que les haya gustado el vídeo, ya estoy trabajando en un próximo vídeo, donde hablaré sobre los DVDs de antes y sus menús interactivos, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que estaré subiendo, y pues sin nada más que decir esto fue, un crítico de papel.